Rodrigo fallece de manera intempestiva de una ACV hace 3 años, justo 15 días antes de que este material se pase en bruto, no como una película, sino en bruto, de una punta a la otra, en una muestra muy importante que hubo en el Museo Nacional en Parque Lezama, en Buenos Aires, que se hizo una muestra de rock de los 80, que fue una muestra bastante importante, bastante reconocida, donde había también cosas de Luca, ropa que había dado el hermano, que estaban allí expuestas. Y cuando terminó esa proyección, un poco en homenaje a Rodrigo y demás, José Luis nos vino a buscar, a mí, a Marcelo Yapses, que es el otro coproductor de esta película, y nos dijo, hagámosla, dejémonos de joder, hagámosla. Empezamos de nuevo a remar el dulce de leche para tratar de hacerla. Tuvimos unos 3 años remando entre sémola y dulce de leche, y encontramos este camino, que fue el camino posible para hacer la película, que fue que sea patrimonio cultural, que sea de exhibición no gratuita, no comercial, siempre gratuita para la gente. Y esa idea, o sea, romper con esa fantasía de que se iba a hacer un negocio con el material o algo por el estilo, es lo que permitió que vea la luz la película, ¿no? Y estamos muy contentos y muy orgullosos de eso. Y también es nuestro pequeño acto de resistencia frente a las políticas implementadas por el gobierno de Milei, sobre todo en lo que hace la industria audiovisual en Argentina, que es más o menos el vaciamiento y la destrucción. Aníbal, me parece interesante hasta donde puedas decir que justamente se pudo exhibir, se pudo terminar esta película y mostrársela al público en general en cualquier parte del mundo. Digo en cualquier parte del mundo porque acaba de exhibirse en el Festival de Trieste en Italia también. De cómo un poco, hasta lo que puedas contarnos de esta posibilidad de que finalmente se vea, vos aclaraste, como es de proyección cultural gratuita, que nadie va a recibir dineros en cuestiones por esto. En el medio estaban las bandas, o sea, la banda Sumo estaba integrada por músicos que a su vez después, al terminar Sumo, formaron 2 y hasta 3 bandas por separado. Y no era fácil congeniar con todos y que todos aprueben esto. Luca no solo marcó mucho toda la historia de la música rock en Argentina desde su aparición hasta el día de hoy, sino que dio, como vos decís, 2 bandas que se cindieron al poco tiempo de desaparecer Sumo, que son Divididos y Las Pelotas, que son 2 bandas que hace 35 años están en el candelero, tocan todo el tiempo, marcaron a su vez el camino a otras bandas y otras generaciones, pero también marcó profundamente a cada uno de los músicos que estaba arriba de ese escenario. Todos muy buenos músicos, pero todos muy influenciados por Luca, no solo en lo musical. Luca era, por sobre todas las cosas, una actitud de vida. Tenía muy claro hacia dónde iba, qué es lo que se planteaba, más allá de la música inclusive. Luca había decidido, yo siempre digo un poco como la historia del príncipe y el mendigo, saltar el muro y dejar su traje de príncipe e intercambiarlo con el del mendigo y estar cerca de la gente, ¿no? Él había sido educado en los mejores colegios, hizo su secundaria en Escocia, en el Gordonstoun, que es un colegio al cual en ese momento solo ingresaban los hijos primogénitos varones, descendientes de escoceses o anglosajones. Colegio para dirigentes, un colegio de élite, donde estudiaba con el que hoy día es el rey de Inglaterra, el príncipe Carlos, del que se encantaba verlo cagado a trompadas en un recreo. Esta personalidad tan fuerte, marcó mucho a todos sus compañeros de ruta. Y el duelo que cada uno hace frente a la muerte es muy particular.
todos sabemos que nos vamos a morir y no todos aceptamos esas desapariciones físicas de la misma manera. Algunos duelan rápido, otros les lleva añares, otros no lo logran nunca. Y acá cada uno de los músicos también tuvo su duelo particular al frente de este legado que recibieron y cada uno lo pudo resolver de la manera en que lo pudo resolver. Entonces siempre había no había como un mismo timing para que cada uno de ellos acceda a determinadas cuestiones en el mismo momento. Digo, cuando de pronto 2 o 3 de ellos estaban contentísimos con que sea una película, otros 2 o 3 no sabían si había que hacerla. Y en el medio también la familia y los herederos, en su momento la hermana, la mamá, Andrea. Así que fue bastante arduo esa cuestión. Digo, finalmente todos vieron el material, todos se emocionaron siempre con el material, a todos les pareció maravilloso, pero su manera de abordarlo no fue la misma. De hecho, cuando hicimos Luca, Arnedo y Moyo no quisieron participar. Después de tener 902 reuniones con ellos, con sus abogados, en sus casas, llorando juntos, mirando las imágenes. Pero bueno, todo eso hay que aceptarlo como es, digo, ¿no? Ahora, 37 años después de este hecho, a nosotros nos parecía realmente que esto era un patrimonio cultural, que no era un material que era nuestro, por más que lo hubiéramos generado, que no era un material que era de ellos, por más que fueran compositores, que era un material de todos, que ya era un material de orden público, y eso fue lo que hicimos, digo, material privado, llevarlo al dominio del orden público para que todos puedan tener acceso. La película fue declarada hace poco de interés cultural por la legislatura también, y la manera de presentarla es esta, ¿no? Ya sea en festivales de cine, en universidades, en centros culturales y siempre de forma gratuita para la gente. Esto fue lo que de alguna manera esta idea fue la que aunó la posibilidad de que el material se pueda ver y que ellos hayan aceptado que se viralice de esta forma de momento. Tampoco lo hemos subido a ninguna plataforma porque no tiene sentido que el negocio lo haga en tercero. Si nosotros no lo hacemos, que hicimos todo el esfuerzo, ningún sentido tiene que caiga en el basurero de YouTube y que otro señor, haga un negocio con ello. Estamos viendo cuál es la mejor manera de viralizarlo a futuro. Si seguimos teniendo Cinear en Argentina, que es un canal gratuito y público de exhibición de cine nacional, probablemente lo hagamos por ese camino. Amazon, Flow, no han querido comprar, le hemos dicho que no. Esa es un poco la idea con cada uno de ellos. El primero que vio el material fue Andrea, le hicimos una proyección especial en casa de José Luis, quedó muy emocionado y muy contento, pero también son chicos, todos ellos particulares, nadie tira del carro al lado de uno, ¿no? Hay como que ir llevándolo al carro. O sea que una de las cosas que al empezar la película no sorprende, pero sí verifica una posición, una situación que era Luca, que él habla que era un encuentro con el otro, un encuentro de amor. Y posiblemente durante un tiempo hubo gente, calculo que el día de hoy también, que a Luca lo consideraban un heavy, un punk pesado, un loquito, y no era tal cosa. Yo quiero ahora leer un texto, digamos, algo que él hace referencia a su propia locura. Muchos piensan que soy un loco desaforado, y de alguna manera lo soy, pero no soy aquel loco que se imagina. Los que me conocen saben que no soy un tipo tranquilo. Además, estoy menos loco que mucha gente que conozco. Y a los 34 años no se puede ser muy loco. Yo creo que, digamos, estaba él en una especie de locura
muy tierna, por decirlo así. Y hubo mucho acercamiento a él, y además si se escuchan sus canciones y sus discos, hay muchos temas, no son todos punk y reggae y temas pesados, también hay temas tranquilos, temas de amor, y un poco lo pinta a él y su mundo, todas sus canciones, las en inglés y las en castellano, ¿no? Y además un apunte desde el punto de vista de las épocas que yo estaba en radio de rock, digamos, en radio que se inauguró en el 85, en un momento muy fermental para la rock uruguayo, Los Traidores, Cuarteto de No, bueno, todos saben lo que es. Por lo tanto era, en noviembre de 1986 se produjo un festival de los que mayor se recuerda en Uruguay, con todas las bandas uruguayas, Fito Páez, Paralamas de Suceso, y en el medio aparecía Sumo. Y bueno, y la expectativa que generaban todas esas bandas en el público ya era más que suficiente para llenar toda la rural del Prado, como la rural de ustedes. Y la expectativa de Sumo era ese plato. Un periodista puso el plato volador que llega a la Argentina que no sabemos quién va a bajar. Y fue cuando la banda por más que ya se habían pasado temas en la radio, la gente quería verlo porque son temas que no son para escuchar, sino son artistas para verlos. Personas por su personalidad, etc. Y ahí se empezó a enloquecer la gente, incluso hubo problemas de recién la democracia había llegado a Uruguay y hubo palos, como todos los conciertos, pero se recuerda que, y viendo tu documental ayer me acordaba del recital que fue una movida más o menos así, pero también estaba el pero de muchos que estábamos metiéndonos en el boom del rock uruguayo, pero este loco que habla inglés, ¿qué van a decir los argentinos? Y como veíamos en Buenos Aires, la gente no, ayer no se nota que fue una guerra de las Malvinas, pues la gente estaba compenetradísima no obstante eso, después de ese recital fue fundamental para desarrollar todo lo que fue, bueno, remasterizados, grandes éxitos, o sea, se decantó mucho tiempo atrás. No obstante, como decíamos fuera de cámara contigo, cuáles eran las bandas argentinas en momentos mejor, Sumo, Los Redonditos, pero escuchando ayer y comparando con la música que traíamos a la radio en los 80, que era todo de Inglaterra, a lo mejor los sellos independientes, Steve, Madness, el sonido que trajo la Argentina era el sonido obviamente británico, o sea, de rock argentino, nada. Perdón. Pero no metí nada. Y por eso me parece que la novedad de ese público argentino era eso, porque no sonaban discos como sonaban acá de Inglaterra. Estaban todos prohibidos, no sé, te pregunto, ¿es así? Bueno, volviendo a lo tuyo, Luca era un dulce de leche. Era un tipo muy generoso, muy cordial, muy ameno, muy familiero, muy amigo de sus amigos, muy amigo de la gente que no conocía también. Digo, era un tipo muy dado, muy enfático. Más allá de esa imagen de reventado, entre comillas, que se la daban casi como, diría yo, como un prejuicio frente a la manera en la que él actuaba en la vida. Luca vivía en una pieza, con un colchón en el piso, un libro de Shakespeare, una botella de ginebra y un bolsito. Eso era todo lo que poseía, digamos, ¿no? Después de haber vivido en una familia muy holgada, muy bien económicamente y demás, es un poco lo que definitivamente vivió. Era un tipo que hablaba 5 idiomas, que se dormía leyendo a Shakespeare, tenía un conocimiento cinematográfico extraordinario, que tenía un conocimiento literario muy importante, y había hecho estudios de música.
estaba lejito de lo que era un reventado, pero eso de andar con el mismo pantalón siempre, con una remera, con la remera rota, le daba esa imagen de rocker mítico, que también lo era, que también lo era. El tema que vos citabas, Lucas y Osumo, es una banda que nace en dictadura en Argentina. En el final de la dictadura, en el advenimiento de la democracia, en la película se escucha al final un chiste que dice Alfonsín, sin, sin. Digo, veníamos exactamente de esa época. Todavía se siente la represión culturalmente puesta en el lugar. La película tiene un corte antropológico, no solo musical. Cuando viene el señor en el bar y le dice acá no se puede tocar, y bueno, se quedan todos así. Estábamos acostumbrados a que nos repriman y a que nos callemos. No es que uno le diga, anda a cagar, qué sé yo. Es inimaginable, no sé, que hoy día que esté Fito Páez en un lado haciendo una melodía y venga el dueño del bar y le diga, loco, callate. Digo, ¿no? Y en esa salida de esa dictadura tuvimos nosotros, tan sangrienta que fue, tuvimos algunas mentes brillantes dentro de esos generales y coroneles, donde uno, por ejemplo, que se le ocurrió que no se podía pasar música en inglés a las radios. Entonces prohibió la música en inglés como si con eso, no sé, iba a recuperar las Malvinas. O sea, siempre el golpe es a la cultura, ¿no? La represión viene por ese camino. Y Sumo era una banda que cantaba básicamente en inglés. O sea, más allá de los hits que tuvieron, como La Rubia Tarado, Los Viejos Vinagres, que eran hits de radio, digamos, la música de Sumo era esencialmente en inglés. De hecho, en la película Lucas no hay un solo tema en español, y uno la termina de ver y como que no le falta nada, como que escuchó todo. Malvinas los cruzó bastante a la banda. La banda originalmente tenía una baterista mujer, que era Stephanie Nuttall, que era una inglesa que había traído Lucas desde Londres para tocar la batería, una baterista punk. Que cuando se desata la guerra, la mamá dice, te tenés que volver porque ¿qué te van a hacer? ¿Qué va a pasar? Por más que ella le explicaba que la guerra era varios miles de kilómetros de donde ella estaba y que no era una guerra directa con ella o con los ingleses, así, sino una guerra territorial, se tuvo que volver a Londres por, qué sé yo, para que la madre no se sienta tan mal, digamos. Y ahí pegó un vuelco Sumo también con una de las tantas vueltas de sus integrantes. Tuvo bastante marcado por eso, sí, por ese era también como el traspaso a la democracia en una preprimavera, digo, donde estuvo sonando Sumo. Era el final de algo y el comienzo de otra cosa que se daba en varios niveles. Yo considero que el punk es la última versión contracultural masiva que existió en Occidente, por lo menos. Más allá del advenimiento de la música urbana de hoy, fue el gran corte cultural que Lucas lo vivió mucho en Londres, que es lo que trajo para acá, trajo el punk, trajo el reggae, que acá tampoco se escuchaba por las mismas razones, trajo el ska, trajo diferentes ritmos. Lucas le gustaba mucho la canzoneta italiana, por ejemplo, el ferviente admirador de Lucio Battisti, de esa gente, de Rita Pavone. Era bastante ecléctico su manera de abordar la música. Básicamente lo que le interesaba era el acto creativo. Digo, y si uno ahonda un poquito más va a encontrar temas como Mañana en el Abasto, que es un tango, en definitiva. Digo, no tenía problemas en mezclar, meter cosas en la licuadora para ver qué nuevos jugos salían. Le salían bastante bien algunos. Luca de por sí
es un personaje que ha interesado y sigue interesando también, no solo para documentales, sino para llevarlo a ficción. Hubo un antecedente en el largometraje que dirigió Jorge Cosia, que se llamó Luca Vive, que digamos, como balance no es un buen antecedente, y como que quedó algo pendiente de mostrarlo a Luca más visceral, y además más real, y más mostrar su mundo. Bueno, ahora se está preparando, y se va a empezar ya a filmar este año, una película sobre, más que nada, todo el periodo, parte del periodo inglés y periodo en Córdoba, o sea, casi presumo, sería, digamos, no es que presumo, pero va a ser pre-sumo. Antes de sumo se va a mostrar un poco toda esa, lo que era Luca en sus orígenes, puedo decirlo de esta manera. Así que bueno, se va a filmar eso, va a ser una codirección y se va a filmar en Inglaterra, aparte, no sé si también en Estados Unidos, y por supuesto en Córdoba y parte también en Buenos Aires. Con suerte estaría el año que viene la película. Yo tengo mis dudas, pero bueno, aparentemente va a tener buen apoyo. No sé qué opinamos de que vaya Luca al cine de ficción. Y es una apuesta, digo, una apuesta grande. Nosotros hace unos años nos acostumbramos al fenómeno o al nuevo formato llamado biopic, sobre todo con los músicos. Algunas están muy logradas, otras no tanto. Habrá que ver si el público está preparado para recibir una versión ficción de Luca. Cuando nosotros hicimos Luca, Rodrigo Espina lo primero que quería hacer era una ficción. Cuando me convocó a mí para producir, yo le dije que era imposible hacer una ficción. En ese momento, Luca todavía no hacía 10 años que había fallecido, y a mí me parecía que cualquier actor, por más bueno que sea, conocido o desconocido, que encarne a Luca, no iba a dar el verosímil necesario que necesita un relato cinematográfico para que un espectador se conecte con el personaje. Todos iban a estar viendo a alguien que no era Luca cuando querían ver a Luca, y eso iba a ser un problema. Y bueno, le convencí que lo que había que hacer era un documental, que fue lo que hicimos, que creo que salió bastante bien. Hoy día creo que el desafío es más o menos el mismo, si bien pasó más tiempo. Yo me junté con Peter Lanzani, que va a dirigir e interpretar este Luca de ficción. Me junté con sus productores, que es la casa de Luisito Ortega. Digo, toda gente talentosa. Es la primera incursión como director de Peter cine. Veremos qué es lo que sale. A mí me da la sensación que va a salir algo. Eso ya se hizo acá y funcionó muy bien, que fue Tango Feroz. Pero el personaje era un personaje casi desconocido, inclusive para aquellos que fuimos contemporáneos de Tanguito. Era un personaje mítico de otra época, en la que prácticamente no hay registros, hay un disco sonoro y unas fotos, nada más. Entonces, pasar por ese lugar era más sencillo, ficcionalizar ese personaje. Recuerdo también charlar con una de mis hijas en ese momento, cuando se estrenó Tango Feroz, que me decía, es fabulosa, esto, aquello, qué bueno. Claro, para ella, que ni conocía la existencia de Tanguito, era como una revelación esa historia ficcionada que había hecho Piñero. En el caso de Luca trascendió mucho.
digo, y tiene mucha vivencia, si bien no hay mucho material que circule. Bueno, hay que ver si se puede ficcionalizar tan fácilmente y si la gente lo acepta. Si la gente lo acepta, probablemente sea un éxito comercial, y creo que la aceptación puede venir de manera masiva del público muy joven que redescubra algo que no conoce. Por ahí puede funcionar. Las intenciones son muy buenas, son muy buenos profesionales, veremos qué hacen. Decime, ¿qué pensás del legado que dejó Luca hoy por hoy en el rock, no solo argentino, sino posiblemente en mucho rock latinoamericano, pero especialmente en Argentina? ¿Qué legado, qué fue lo que impactó más de él y si alguien tomó sus banderas, por decirlo de alguna manera? Yo creo que el legado fundamental de Luca es un grito de libertad, o sea, de libertad creativa, de salirse del corset, de permitirse meterse con diferentes ritmos, con diferentes cosas, con diferentes historias, ser muy auténtico, ¿no? Luca era exactamente la misma persona que veíamos arriba que la que veíamos abajo del escenario, no hacía un personaje, no tenía un casetito para contestar determinadas cuestiones. Él llegaba con su bolsito, lo tiraba a un costado, venía con la misma remera que había comido espagueti al mediodía, hacía el show a la noche. No había diferencias entre el arriba y el abajo. Creo que el mayor legado que deja hacia las generaciones futuras y hacia la gente más allá de la enorme influencia musical es esta cuestión de libertad, ¿no? De permitirse de ir para adelante, de no frenar. Él lo dice un par de veces durante el filme. Él dice, cuando habla con las chicas que van a hacer las performances en escena, les dice, bueno, si tenés algo para decir, subí y hacelo, decilo, si no, qué sé yo, dedicate a otra cosa, sé oficinista. Yo hago lo que quiero hacer y me va bien haciéndolo. Creo que el legado es un poco ese, que va por ese lado. También, específicamente en este show que nosotros grabamos, él da un legado y un mensaje en concreto, que es: respétense los unos a los otros, no importa de qué palo vengan, respetémonos y pongámosle un poquito de amor a la vida, ¿no? Creo que ese es otro gran legado. Y el tercero, que es el segundo mensaje de esta película, más allá de eso que él dice, es fuck you. O sea, seamos solidarios, seamos amables, comprendamos al que está al lado, atendamos a aquel que lo necesita y digámosle abiertamente fuck you a todo aquel que se lo merece, ¿no? Yo creo que Luca estaría diciendo fuck you todos los días a Milei, por ejemplo, ¿no? Lo recuerdo habiendo participado en un programa con la Madre de Plaza de Mayo, lo recuerdo en esas situaciones, ¿no? Creo que ese es un legado filosófico que deja Luca de mucho. Decime, Juanjo, vos, digamos, ¿qué pensás vos desde Uruguay? Contaste la anécdota de cuando vino por primera vez Sumo, que fue la única vez que vino, creo. Si ha dejado algún tipo de legado, si sentí que alguna banda tomó las banderas de él, la posta, y bueno, contanos la versión uruguaya. Es decir, la pregunta después se la hago, que tiene que ver con lo que me estás diciendo. La explosión de Sumo fue, como te decía, en Montevideo Rock. Aquello fue impresionante porque la gente solo había escuchado algunos temas nomás, dado a la pequeña invasión inglesa de acá, por lo menos de un montón de bandas que habían surgido en esa época, y que él trae ese sonido a la Argentina, ni más ni menos, y le agrega el condimento de rock, ¿no? Pero acá hubo algunas bandas que, como la Tabaré, Robert, la Tabaré, que es una banda que fue muy rupturista, que es muy rupturista, y tomó algunas características, pero no directamente en cuanto a los arreglos. Yo ya escuchaba increíblemente el sonido muy bueno también, para ver si
unos arreglos que él tomaba de sus temas, quedaron en bandas muy conocidas en Uruguay. Pero hubo una competencia, no sé si Boca River o Peñarol Nacional, con respecto a Patricio Rey y los Redonditos, que habían pegado mucho más fuerte que Sumo en Uruguay, por lo menos en esa época. Y se formaban los de Sumo, eran como más guerreros, ¿viste? Pero la gente prefirió, la gente que tiraba más para la música pop rock, o punk, estaban realmente hinchando con Sumo Muerte, ¿no? Y ahí se dividió una especie de público para los pocos que somos, pero... Y miraba esa la película, hablábamos con Palumbo también, un crítico, viendo la cara de él. Si lo vieras caminando por 18 de julio, por 9 de julio, nunca dirías que era un rockero. Porque la cara de él, muy... Entonces la gente lo mira y dice, bueno, no está la estética, ¿no? Acá como que todos querían, no disfrazarse, pero ser rupturistas, ¿no? Salta, rompe guitarras y todo eso. Entonces mucha gente creía que Sumo era eso, que Luca era eso, ¿no? Y en la película lo vuelvo a ver que era más santo que la realidad del rock duro, ¿no? Un pacifista, más. Eso me impresionó. Lo que sería interesante saber es qué sabes de la venida de él, de por qué decidió dejar en Inglaterra y venirse a la Argentina, por el amigo que lo trajo. Pero qué se sabe de su, no de su conflicto, no somos psicólogos, pero por qué motivo él puede haber dejado eso para como ir a morir a la Argentina. Luca, antes de venir a Argentina, ya había muerto. O sea, Luca estuvo internado en el Hospital Central de Londres con un coma hepático sin salida. O sea, había ido el cura, le había dado la extremaunción, ya no le daban tratamiento. Y su madre, una escocesa muy testaruda, se lo llevó, amarillo como estaba, lo subió a un avión y se lo llevó a Italia. Que cuando llegó fue en cana directamente porque él se había escapado del servicio militar y eso como traición a la patria de Italia, así que ni bien llegó lo metieron preso. Él sabía que llegaba y lo iban a meter preso. Cumplió esa condena, que no fue la única, ¿no? También había estado preso por andar con hash, por andar con droga en la calle, con cantidades de droga, ¿no? De hecho, él dice que sus mejores canciones las compuso estando en la cárcel. Una de ellas es War Meats, que a mí me gusta mucho. Me perdí un poco en el relato. ¿Por qué vino? Vino básicamente para escapar de la heroína, digo, o sea, concretamente por eso, o sea, era un adicto. No era todavía una época esa. Después hubo políticas públicas muy importantes para tratar a los adictos de heroína, que eran muchos en esos años en Europa. En esos años en Europa yo viví 10 años exilado político allá, o sea, compartí esos momentos. La heroína era como hoy día la marihuana acá, era algo de uso muy común por parte de todos. Pero una droga que genera muchísima adicción y que es difícil de salir. Decía, después hubo políticas públicas en casi todos los estados europeos con entrega de metadona, con asistencia médica para los adictos, pero en esa época no. De hecho, algo que le pesa mucho a Luca, vieron que cuando toca heroína dijo, este tema se lo quiero dedicar a mi hermana. Su hermana mayor, que muere de una sobredosis de heroína, en realidad se suicida junto con su novio. Y Luca vivía eso un poco como una carga porque él fue quien le habilitó por primera vez el consumo de heroína y entonces era como que se sentía un poco culpable de esa muerte, ¿no? En el Gordonstoun, en el colegio secundario en Escocia, donde estaban internados, los chicos ahí están internados y salen el fin de semana. No era el caso de Luca y no era el caso de
de Timmy McCann, que también iba a ese mismo colegio como hijo primogénito de una familia de escoceses de Hurlingham, de Buenos Aires. Y ahí se conocen y uno era el sudaca y el otro era el tano, digo, o sea, ninguno era muy anglosajón, que digamos, para el resto de esa gente que estaba ahí. Entonces se hicieron muy amigos y estando Luca bastante mal con ese tema, recibe una carta con una fotito de Timmy con parte de su familia. Timmy tuvo 11 hijos, todos con la misma mujer, lo cual es un logro importante. En esa época tenía 6, creo, de los chicos, y le mando una foto de Tras la Sierra, donde vivía en Córdoba. Y Luca dice, bueno, me voy ahí, a ver si ahí zafo. Y es un poco lo que hace, ellos lo reciben en su familia, va allí, le dan mucho cariño y logra de alguna manera salir de la heroína, ya que muere de esa misma manera también, ¿no? O con las consecuencias de eso. En parte, más allá del amor, la otra cosa que le ayudó a salir de la heroína fue el alcoholismo. Luca desayunaba vasos así de ginebra Bols. El hígado no aguantó, tenía una cirrosis tremenda. Cosas que te tocan en diferentes oportunidades de la vida, pero la razón por la que viene a Argentina es esa, poder despegar de esa adicción profunda que tenía. Y por suerte cayó acá, y por suerte tuvimos ese bonus track de 5 o 6 años de vida que lo aprovechó bastante bien, digamos, regalándonos todo lo que nos regaló y legándonos todo lo que nos legó, ¿no? En cuanto a la formación musical que hablábamos, en su adolescencia Luca trabajaba en una disquería en Londres, una disquería, claro, la primera Virgin, o sea, Virgin Records, que después tenía compañías aéreas y demás, había abierto su primera disquería y Luca era el empleado de Don Virgin. Y vendía muchos discos porque le gustaba mucho la música, porque se interesaba mucho, porque sabía, tal cual un buen librero, o sea, vos ibas y el loco te decía, no, escúchate esto, mirá aquello, pero también se llevaba muchos discos prestados para la casa, y a pesar de que vendía muchos, un buen día lo echaron a patadas, ¿no? Su gran formación musical viene de ahí, ya incursionaba, tuvo una banda en Londres que se llamaba Nuclear Hits, con la cual habían grabado y demás. Venía de ese mundo, digo, ¿no? De estar ahí, o sea, estuvo en el momento donde eso se produjo, en esa instancia, así como a mí me tocó estar cuando nació el rock nacional en su estado de potencia, no en el primer Lito Nevia de los Gatos, pero sí en lo que fue Pescado Rabioso, digo, el auge de Manal, las grabaciones de Tanguito. Bueno, son cosas que marcan cuando estás dando vueltas ahí en el momento en que sucede. Eso es lo que le pasó a Luca en Londres, ¿no? Antes de venir para acá. Un poco todo lo que relataste de su afección e infección con drogas y alcohol, todo este periodo es el que se supone que Peter Lanzani va a reflejar de manera ficcional. Vamos a ver qué hay, qué queda de todo eso, ¿no? Cómo lo trata, sería interesante. Pero ahora, contanos medio, vamos cerrando, la película Fuck You, último show, que tuvo su estreno mundial, su primera exhibición con público en el último Festival de Bafis en abril, y a partir de ahí empezó a hacer todo un gran recorrido en distintas instituciones, en distintas localidades, en el exterior, y un poco contanos todo eso, cómo ha sido, ¿no? Un poco un resumen de todo esto, qué recibimientos tuvo, y lo que sigue, porque tengo entendido que ya está programada también para en el 2025 en alguna entidad. Contarnos un poco de todo eso, del recorrido de la película, que es un caso muy especial, porque no se estrenó en cine, digamos.
La peli tiene un sitio de Instagram que es facu.elultimoshow y ahí se enteran como por dónde va y dónde la dan. Se estrenó efectivamente, el estreno mundial fue hace poquito, en abril, en el Bafisi, acá al mismo tiempo que la película del Caballero. Fue muy bien recibida desde el primer momento, por suerte para nosotros y para la película. La idea de hacer este circuito es una idea novedosa en cuanto a que sea gratuito. El cine es un chiche caro como para hacerlo y no cortar un ticket nunca, pero bueno, visto las circunstancias de nuestro país, de la cultura, de mi edad, etcétera, estamos muy contentos de hacer esto y de hacerlo de esta manera y de resistir desde el lugar que se pueda, digo, a estos embates que estamos sufriendo. La película la pasamos básicamente en festivales de cine. Yo vengo de Neuquén, ahora estuvo haciendo una función especial fuera de competencia allí. Antes estuvo en Bariloche, en el Bolsón, en el Hoyo. Vamos recorriendo el país, hemos estado en Salta, en Córdoba, vamos a Chivilcoy, vamos a los pueblos, afuera. Esta es la segunda vez que estamos en Uruguay, estuvimos en Montevideo. Hay una función especial al aire libre en el INEDI en Chile, ahora en diciembre. El miércoles se pasó en una función especial en Trieste. Ese es un poco el caminito. Hicimos muchas universidades, estuvimos pasando en Puan el día previo a que se vote el veto universitario en Argentina, ya con los bancos en el medio de la calle dando clases públicas. Cierra este martes en una función al aire libre el FICUBA, el Festival Internacional de Cine de la Universidad de Buenos Aires, en el predio de la ciudad universitaria al aire libre. Y la pasamos también en centros culturales. Le hemos pasado varias veces en Rondeman, en el Abasto, en el Yuntabar. Ese es el recorrido vamos a seguir teniendo. Hay funciones programadas, no digo a diario, pero 3 o 4 semanales de acá a febrero por lo menos. Esperemos seguir todo lo que se pueda. Con Luca nosotros ya habíamos hecho un recorrido particular. Si bien Luca es creo que la película documental, o la primera o la segunda más vista en Argentina, nunca la dimos en una sala de cine tradicional. De hecho, la estrenamos en lo que hoy día es Vorterix, que antes era otro boliche, y que antes había sido un cine. Lo reconvertimos de alguna manera en cine para ello y estuvimos 2 meses y algo ahí cuando estrenamos. Porque un poco el tema es, las películas se hacen para que la gente las vea. Eso es lo más importante. Digo, te puede ir bien económicamente, te puede ir mal económicamente, pero es un esfuerzo muy grande de muchos años y el único objetivo de hacer una película es que llegue a su público. Si no, no tiene mucho sentido, es casi onanístico si no lo planteo. Nosotros sabíamos que haciendo una película sobre este personaje y haciendo una película de rock, yo estoy bastante vinculado al rock a través de mi trabajo audiovisual, tiene un público, el público está, la audiencia está. El tema es cómo le llegás. Y la verdad que el público de rock, por montones de cuestiones históricas de la generación de audiencia en Argentina, de la política cinematográfica, de un montón de cuestiones, no era o no es asiduo a las salas de cine. Lo cual no quiere decir que no sea un público potencial e importante. Entonces, si Mahoma no va a la montaña tiene que ir a Mahoma. Entonces nosotros decidimos que la película había que mostrarla casi como una gira rockera, salirla, sacarla, llevarla, presentarla en lugares, hacerle un pequeño showcito antes. Hicimos una gira muy grande con Andrea Prodan en ese momento y nunca la pasamos formalmente en una sala de cine. Sí se pasó en determinadas salas incas, en determinados lugares que íbamos,
pero con este formato, no con el formato de programación, no con el formato de estar una semana, de estar 3 horarios en un día, y la verdad que le fue excelente. Y ahora también encontramos este nuevo formato de distribución que también va abriendo un surco, porque las pantallas están difíciles, porque igual el cine, si uno lo hace, es para que se vea, y entonces hay algunos colegas que ya están tomando este caminito casi suicida, digamos, por otro lado, de hacer una película y exhibirla de manera gratuita, pero ya conozco 2 casos que me han consultado a ver cómo podían hacer este circuito de gratuidad y llevar sus materiales a la gente. Uno de ellos es Fernando Spinner con La continuación de La Goya, con Wasser, y otra es la película que se estrenó hace poco, La nave de los sueños, en la Biblioteca Nacional Argentina, que es el documental del 10 de Diego Maradona. Ambas también se están planteando hacer un circuito gratuito para que llegue a la mayor cantidad de público posible, que de eso se trata, digo, el cine, ¿no? Tener sensaciones frente a una pantalla, generar comunidad, por ahí va la cosa. Bueno, no sé si algo queda en el tintero, les pasamos para que hagan alguna pregunta. No preciso. Me gustaría preguntarle cómo hicieron la película desde el punto de vista de los técnicos que precisaron, cómo los convencieron para hacer una película de tantos años de preparación, para tenerlos a servicio de ustedes, y por qué la negación a las plataformas. Y la película en sí se grabó con una camarita VHS y el sonido es el sonido del micrófono de la cámara. Así que no hubo una enorme estructura técnica. En el momento de la grabación estaba José Luis García, Rodrigo Espina y 2 asistentes. Una de ellas era Jorgelina Pochintesta, que la vemos bailando en el Estadio Obras, y había otro chico más que se ocupaban de cambiar el cassette, de que haya pilas, de llevar el bolso, no mucho más que eso. Después, a través de los años, lo que se hizo fue conservar el material. O sea, el material estaba en VHS originalmente. De hecho, después que fallece Lucas, Rodrigo se lo toma bastante a mal, queda bastante afectado. De hecho, cambia su vida, se va a vivir a Córdoba, vende su empresa. Y se la pasaba mirando los cassettes todo el día, hasta que se le dijo, aflojó un poco, hagamos una copia. Empezá a mirar la copia, no jodas. Y así a través de los años se fue salvaguardando el material, que se lo pasó a MiniDB, después se lo pasó a Beta, después se lo pasó a Beta SP, hasta que finalmente se lo digitalizó. En el trabajo específico de la película, cuando realmente nos pusimos a editarla hace 3 años, la gente que colaboró, o sea, toda la gente que trabajó en la película trabajó gratuitamente, o sea, aceptó este camino de que sea patrimonio cultural, de que sea de exhibición gratuita y de que no había un mango, más allá que la voluntad, el esfuerzo y las ganas de hacer esto. Entonces, la postproducción de imágenes de HD Argentina, una compañía de postproducción de imagen bastante importante de allá, que accedieron a hacer este trabajo absolutamente gratis. La postproducción de sonido es del Tritón Sonido, a cuya cabeza de esa empresa está Guido Berenblum, que es el que hizo el sonido del Jockey, por ejemplo, la última de Ortega, que también lo hicieron gratuitamente, con mucho corazón, acompañando el proyecto, y así todos y cada uno. Así que no fue una cuestión de amor, te diría yo, no hubo que solventarlos mucho. El proyecto es convocante, digo, qué sé yo, cuando fuimos a hablar con Gonzalo Bubis de HD, nos dijo, yo me quedé con la leche no haber hecho Luca, hijo de puta, no viniste a hacerla acá, dice, encantado, vayamos, así me saco las ganas esta vuelta. Ese fue un poco la cuestión en cuanto a lo técnico. ¿Me preguntaste algo más? Sí, la negación a las plataformas. La negación a las plataformas es lo mismo, es que no haya un negocio y que ese negocio lo haga un tercero
la idea es, sí, llegar a una plataforma, viralizarla de la mejor manera, que no es ni vendiéndola, ni tirándola en mala calidad en algún lado, sino que pueda estar con un acceso libre y gratuito para la gente. Esperemos que nuestro Instituto Nacional de Cine, que está operando un vaciamiento extraordinario sobre la industria, creo que no vamos a tener producciones de año cero, salvo 2 o 3 títulos que estaban ahí pendientes, digo, o sea que va a ser muy difícil para los festivales programar cine argentino el año que viene, porque no va a haber, van a tener que ser retrospectivas. Esperemos que no desarme Cinear, que es una plataforma pública, gratuita, y poder, por ejemplo, ponerla ahí, ¿no? Que tenga control de calidad adecuado, que se vea en buenas condiciones y que pueda tener acceso a la mayor cantidad de gente posible. De todas maneras, vamos a hacer eso una vez que terminemos este recorrido de contacto directo con el público, que es muy bueno. Algo me habían preguntado de eso también, cómo lo recibe el público. Aquí una función bastante especial, en un horario bastante extraño, en un lugar bastante surrealista. Pero todo eso también le da su charma. Pero en general las funciones son sold out, se queda gente afuera. Mayoritariamente público joven, diría un 70-30, digamos que hay un 30% de nostálgicos, por decirlo así, o de contemporáneos, pero hay una avidez de los jóvenes, digo, de conocer esto, de conocer su pasado, de ver aquello que tanto escucharon decir y nunca pudieron ver. Y la vuelta que tenemos es de mucho agradecimiento siempre. Yo quería preguntar una cosa. ¿Qué posibilidad existe de que dentro de 35 años se pueda hacer una docu, una película similar a la actual? Y si esta respuesta fuera afirmativa, ¿qué banda o artista que manejara el mismo aura o espíritu que Luca podría ser? Y no sé, es difícil tu pregunta, digo, si yo supiera lo que va a pasar en 35 años, lo único que tengo claro es que yo no voy a estar. Eso lo tengo claro. No sé, a mí me parece que hay un pendiente de lo ya pasado que no se ha hecho. Yo intenté alguna vez, y sería un proyecto en el que me metería, que me parece que es un artista también muy, muy importante del rock nacional, que amerita tener un trabajo, que hay mucho material para hacer un trabajo interesante, sería Papo. Me parece que Papo amerita tener un film que atraviesa muchas generaciones también de músicos, desde el origen hasta un punto determinado, y lo ameritaría. Y de lo nuevo, no sé, lo único que te puedo decir de lo nuevo, que es algo que a mí me enseñó Jorge Álvarez, un gran editor de libros y el padre del rock nacional, como lo llamamos nosotros, quien inventó el rock nacional, que hizo ese maravilloso, único y primer sello de rock, de música argentina, que fue Mandioca, la madre de los chicos, y que editaron absolutamente todo, que inventó todo, Vos Dei, Sui Generis, Papo, Los Gatos, lo que se te ocurra. Inventó también cómo se hacía el rock y demás. Pues el legado que él me dio es, los jóvenes siempre tienen la razón, no lo discutamos, siempre tienen razón. Entonces, a veces cuando yo escucho la música nueva, me pasa lo mismo que le pasaba a mi viejo, que yo escuchaba rock y mi viejo escuchaba tango y me decía, ¿qué es esa porquería? A veces a mí escucho algunas cosas y me digo, ¿qué es esa porquería? Y me acuerdo lo que me decía Jorge Álvarez y digo, no, pará, el que está fuera de foco soy yo. O sea, eso es lo que están haciendo los pibes y eso debe tener valores y qué sé yo. Y bueno, cuando veo gente como Paco Amoroso y Catriel, por ejemplo, me digo, la pucha, esto es algo más que culito y pollerita, ¿no? Lo que fuere.
Pero decir qué banda dentro de 35 años, a día de hoy, no lo sé. Yo te quiero decir algo, que hay una banda que posiblemente sea, no sé si la número uno que hubo en Argentina, pero por lo menos su primer disco sigue siendo considerado, se sigue considerando el número uno dentro del rock nacional. Y me refiero a la banda de Almendra, ¿no? Que estaba integrada por Luis Alberto Spinetta, Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García. Dos de ellos están viviendo en otro plano, en otro mundo, pero siempre presentes. Bueno, Almendra, que estuvo desde el año 68 hasta el año 70, concretamente unidos, sigue siendo discos, se reencontró los famosos regresos en el año 79-80. Y en ese regreso fue en el Estadio Obras, y su director, su fotógrafo personal, que era José Luis Perota, filmó la película, o sea, el regreso de Almendra en Obras. Bueno, de eso quedó un disco doble. El film nunca se terminó, nunca se hizo, nunca se editó. Los materiales, a diferencia de esto, se perdieron, se escondieron, nunca aparecieron, nunca se supo bien por qué Perota, que falleció ya hace varios años, uno de los máximos fotógrafos del rock en Argentina, no se sabe dónde se puede encontrar eso, se buscó y no está. Entonces hay una película que existe y que no está, que es de Almendra. Entonces, pensar en el futuro se hace todavía más complicado, aunque está la tecnología para que se realice eso. Pero yo lo que te digo es que si falta una película, faltan muchas más del rock argentino, pero si falta una película es esta, El regreso de Almendra. Yo diría que Charlie se merece una película en vez del disco que hicieron, ¿no? Eso es muy personal, ¿no? Pero me parece que se merecería más un tratamiento cinematográfico adecuado Charlie que esté sacando un nuevo disco en este momento de su vida. Respecto a ustedes, al cine y el rock, ¿se ha pensado una vez ahí en el ambiente de producción relativo a hacer de repente una película o una serie sobre la historia del rock argentino que daría como para varios kilómetros de celuloide o de memoria de disco? Mira, se han hecho cosas sueltas y muchas en programas, uno se llamó Volver Rock, se han hecho cosas para televisión de recapitulaciones del rock argentino, de historia del rock argentino. El propio Lito Nevia editó un DVD con un poco que hablaba de los 50 años del rock, pero son como materiales como que se repiten de un lado para otro. Y ahora me acuerdo que otra cosa faltante en el rock argentino, y era todavía una etapa más global, fue las filmaciones de los 4 conciertos del Festival Pin-Up, que se llamó Festival de la Música Beat y Pop de Buenos Aires, que se realizaron durante el mes de octubre del año 69 en lo que era el Auditorium Río de la Plata, que hoy por hoy queda cito en lo que sería una mezcla compartiendo lo que es el Parque Táiz con lo que también fue el Vital Park en una época, o sea, al lado de la Facultad de Derecho. Ahí se realizó, ahí estaba este auditorio. Y eso tampoco han llegado imágenes mudas de algunas presentaciones, hay fotos. Yo tuve la suerte y el privilegio de esas 4 jornadas de ir a 3. Entonces, bueno, ahí estaban, pasaron Los Gatos, pasó Manal, pasó Arcoiris, Box Day, Almendra, bandas que ya no están como Los Mentales, Jarabe de Menta,
Carlos Viso, la nueva conexión número 5 también. Bueno, infinidad de bandas, año 69, era el momento. Bueno, esa película, ese largometraje, tampoco existe. Ya tenemos 2 películas que se han perdido en el limbo. Daniel Ripoll tiene los archivos de los pin-up y también tiene archivos de Barro. Yo hice una serie que se llama Mandioca, la madre de los chicos, que son 8 capítulos de media hora para la TV, sobre la historia del sello Mandioca, justamente, y los orígenes del rock nacional. Y a modo de chivo, hace rato que ando con una película que es una adaptación de la Biblia de Vos Dei, con dirección de Fernando Spinner y Alejandro Soler. Y bueno, hemos avanzado bastante, hemos comprado los fonogramas, hemos resuelto el tema de los derechos, nos acompaña el municipio y la Universidad de Quilmes, no nos acompaña el Instituto Nacional de Cine, a pesar de haberla declarado de interés por un comité de manera unánime, qué sé yo. Bueno, las políticas cinematográficas actuales están muy complicadas. No olvidemos eso. Yo de mi parte, para ir cerrando, acá a mis colegas y a mis no colegas, defendamos la cultura. Cuando vienen por la cultura, vienen por nosotros. No es joda. Digo, cuando tocan los valores simbólicos, lo que sí es represión y eso termina bastante mal. Ya lo vivimos, que no nos vuelvan a robar la identidad, cuidémoslo, por favor.